Pokémon, una campaña de entretenimiento que busca llamar la atención de todas las personas de todas las edades, y si se preguntarán cómo Pokémon logró tener la cima por mucho tiempo y cómo comenzó y cómo está terminando llegando a la actualidad, así que acompáñanos, ahora veremos esta historia de Pokémon de inicio a fin. Traído por Eevee para presidente. Les traemos la historia de Pokémon. Soy Ana y comenzamos. Recuerden, un like es un voto para Eevee y una suscripción es un apoyo más para que Eevee llegue a la presidencia si quieren ver contenido variado. Ayúdanos con su voto y apoyo para poder hacer más contenido así. Ahora sí, sin más dilación, comenzamos. Empezamos a ir hacia 1965, cuando un joven Satoshi Tajiri, el que será el creador de Pokémon, nació en un pequeño pueblo rural con sus dos padres. Nació en Matsuda, Tokio, un pequeño pueblo rural donde pasó gran parte de su vida cazando insectos para luego coleccionarlos y hacer que luchen entre sí, al punto que lo llamaron el Doctor Insecto o Profesor Oak para sus amigos. Así que, como es normal en la vida, estas áreas rurales fueron convirtiéndose en ciudades, y recuerden lo que dijimos antes, eso a Satoshi le ayudaría para formar las bases de lo que hoy en día llamamos Pokémon, con la idea en mente de cómo palmarse esa misma sensación que él sentía de niño. Pasaron varios años, mientras tanto nuestro joven Satoshi siguió creciendo y obtuvo un gran amor hacia los videojuegos, al punto que faltaba a clases a menudo solo por seguir jugando y obteniendo más ideas para el futuro proyecto que algún día haría, pero por culpa de eso casi reprueba, pero pudo graduarse. Luego de eso lo invitaron a trabajar en la compañía eléctrica de Tokio, aunque hizo su padre el esfuerzo para que él acepte el puesto, pero lamentablemente Satoshi lo rechazó. Para dedicarse a su verdadera pasión, que fue los videojuegos, pasando el tiempo pudo seguir estudiando para enfocarse a un nivel alto de la electrónica, y así obtuvo las herramientas y conocimientos básicos para realizar el futuro proyecto que él tenía en mente desde muy pequeño. Ahora vayamos a 1981, una fecha importante para nuestro protagonista y Satoshi. Junto a Ken Sukimori hicieron una revista de videojuegos llamada Key Freak. La revista fue tan popular que con las canciones hicieron que salgan dos libros al mismo tiempo. En las siguientes semanas pasó el tiempo y los juegos arcade subían su popularidad como un cohete subiendo al cielo, así que obviamente nuestros protas no se quedarían atrás, cambiado el curso de la historia de su proyecto original, convirtiéndolo ahora sí en la compañía que cambiaría todo. El día 26 de abril de 1989 nacería Key Freak como pequeña empresa desarrolladora de videojuegos. Empezaría a desarrollar pequeños juegos como Yoshi y Plusman, pero sin perder la primera idea original que tenía nuestro prota desde su niñez para poder desarrollarlo mejor. Ahora vayamos al año 1990. Satoshi le presentó a Nintendo su idea que tenía al respecto de atrapar y coleccionar pequeñas criaturas que podrías llevártelo en el bolsillo, que en ese momento se llamaba Capsule Monsters. La gran compañía del fontanero no tenía muchas esperanzas de que ese proyecto funcionara, pero afortunadamente a nuestro papi Shigeru Hikamoto le gustó la idea y así le dio una oportunidad de empezar a realizar ese juego que tenía en mente Satoshi, pero con leves modificaciones. 5 años más tarde, después de hacer el trato con la gran N y con el mayor esfuerzo de Satoshi, creador, y de Ken Sukimori, ilustrador, y un tercer compañero que hasta hoy no mencionado, que estaría encargado de la música, el proyecto dio la luz Pokémon, que así fue nombrado por varios factores legales con los nombres que le iba a poner al juego. Decidieron darle ese. Al final salió a la venta el 27 de febrero de 1996 en forma de dos versiones, rojo y verde. La historia del juego es simple: eres un chico que sale a perseguir sus sueños, ser el mejor entrenador Pokémon de todo el mundo, que sale de casa con un inicial planta, fuego y agua, y ahí salir para poder capturar todos los Pokémon que puedas para saber más de ellos. En el camino habrá muchos obstáculos y retos para lograrlo, ejemplo, tener todas las medallas y ir a la gran liga Pokémon para enfrentarse a todos los líderes de gimnasio y sus Pokémon, y igual enfrentarte con NPS malos o buenos, con objetivos buenos o con objetivos malísimos. Para avanzar más en la historia de cada uno tendrás objetos para que te ayuden en ello, como piedras evolutivas para hacer evolucionar a una cierta parte de Pokémon y así tener a todos en tu colección. También te tocará vencer o capturar al Pokémon legendario que está de turno para acabar la aventura, al fin teniendo todos los Pokémon a tu posición. Así cuando vayas a terminar la liga y tu foto en el muro de la fama, igual te darán un reconocimiento por haber terminado la Pokédex teniendo ya todos los Pokémon en tus manos. Pero bueno, solo un idiota sin pasatiempo se terminaría la Pokédex completa, ya sabiendo que no te darán nada al terminarla. Para poder terminarlo necesitas un amigo que tenga la otra versión para pasarte los Pokémon que te faltan o ser millonario, y sabemos que eso nunca pasará, ya que como hay dos versiones de la misma
entrega hay algunos Pokémon que solo se encuentran en una de las dos entregas, ejemplo hay entre 6 Pokémon que solo se encuentran en Pokémon Verde y otros 6 en Pokémon Rojo. Para tener todos debes pasarte esos Pokémon entre esos dos cartuchos para tener todos los Pokémon en tu colección. Aunque en total serían 11 en cada juego si lo contamos, pero aún así el juego en sus primeras semanas fue un fracaso en ventas. Las ganancias eran pocas y más la posibilidad de ver un siguiente juego de la franquicia solo se veía como un sueño muy, pero muy lejano. Sin embargo sucedió un suceso que salvó a Game Freak y a la saga de Pokémon y nadie se lo tenía esperado. Satoshi tenía planeado poner desde un principio a un nuevo Pokémon en los cartuchos de Verde y Rojo Fuego para así rellenar los bytes el código del juego, pero recordemos que ese Pokémon no se podría obtener de ninguna clase y el único que lo sabía era Satoshi, pero pasó el tiempo y un jugador descubrió a este legendario Pokémon y ahí es donde la piedra del éxito fue lanzada y empezaría un legado que todos recordarán con cariño. Ahí empezaría el legado de los Pokégods, mejor dicho de las leyendas que habían al respecto del desconocimiento de la franquicia. Los fans inventarían sus teorías para así sacar sus conclusiones de los nuevos Pokémon que se meterían más adelante, otros inventados y sagados del mismísimo Averno y otros dándole en el clavo, pero con otros nombres, ejemplo Pikachu y el legendario Pokémon que salvó la franquicia llamado Mew. Luego de eso la famosa revista Coro Coro del 96 sacaría un evento especial de la mano de la Gran N, el evento para obtener a Mew legalmente y se sortearon más de 20 copias a los participantes, llegaron a 80.000 solicitudes así colocando a Pokémon como el juego más vendido de esa época y así Mew y los futuros Pokégods salvarían a Pokémon gracias a esos otakus friki o moris que están obsesionados en coleccionar criaturas ficticias para sentirse especiales. Y ahora sí, el 15 de octubre del mismo año sacarían en Japón Pokémon Azul, una versión del mismo juego, pero con sprays mejorados y con nuevas mecánicas y nuevos Pokémon, pero ni aún así pudieron llegar a lo que fue los primeros lanzamientos. Pasaron 2 años para que Pokémon salieran de la tierra de los animes y de los peredastas. Porque si no mames, tardaban mucho para traducir un videojuego como el día del 30 de septiembre de 1998 llegó rápido, como una bala salida de una revólver para llegar al continente americano. Sus ventas eran un éxito ya que se estrenaron juntas las 3 versiones a la vez. Desde ahí empezó todos los animes, las cartas, hasta es más, hasta tu abuelita tenía una cobija de Pikachu en su casa de paja. Ya Pokémon fue reconocido desde ahí y aún empezaría con la grandeza mundial. Mientras esto pasaba en Japón se estrenaba un nuevo juego de la franquicia llamado Pokémon Amarillo. Esta era casi lo mismo que las anteriores salvo distintos cambios en la trama y nuevas mecánicas de juego como nuevos Pokémon. En este lapso de tiempo ya habían salido 4 juegos de la franquicia Verde, Rojo, Azul y Amarillo. Pero todas esas eran la misma versión pero con mínimos cambios, pero realmente hasta finales de los 90 saldría una verdadera secuela de esta querida franquicia. Si hablamos de Pokémon Oro y Plata, conocidos como Pokémon 2 Oro y Plata, fueron sacados el 21 de noviembre de 1999 en Japón, y el 15 de octubre de 2000 en América y el 6 de octubre del 2001 en toda Europa. Como sus anteriores juegos igual ganaron bien con Oro y Plata, permitiéndolos sacar la tercera parte con Cristal que traía muchas nuevas cosas a la franquicia, por ejemplo, los géneros de los Pokémon, la versión es Shiny, el día y la noche, la crianza y un personaje femenino en la versión Cristal, entre muchas cosas más. Y gracias a eso y con ayuda de los fans, Nintendo dio luz verde para el nuevo proyecto de la franquicia, así que un 21 de noviembre de 2002, salió en Japón Rubí y Zafiro para Game Boy Advance. La tercera generación trajo nuevas mecánicas y nuevos Pokémon para la franquicia, como 135 nuevos Pokémon como nuevas habilidades y nuevos objetos, bases secretas, 2 nuevos equipos rivales, combates dobles, concursos, vallas, entre otros más. Pero lamentablemente esas versiones ni llegaron a los talones a los viejos juegos de la saga, que tenía mejores gráficos, pero eso cambia con la llegada de Esmeralda y el pase de batalla. Bueno, tener 2 pantallas táctiles sonaba una novedad, pero ahora con la nueva tecnología quedó corta esa idea, ya que se veía más como un estorbo que una innovación, así que así empezaría las nuevas generaciones de Pokémon desde el 2006 y 2007, y sí, en ese año nacieron Pokémon Diamante y Perla. Llegarían con una revolución con su nuevo combates online, y trayendo igual Pokémon Blanco y Negros y regresando a los orígenes con nombres de colores y apostando con una historia entre comillas adulta, porque sabemos que Nintendo es muy familiar y estricto en ese aspecto. Luego de eso Diamante y Perla tuvieron una versión mejorada que se llama Platinum. Pero aún así Game Freak nos hizo como tu ex te hizo a ti, nos dejó ilusionados con Pokémon Crest esperándolo hasta en Navidad y viendo youtubers de salseo diciendo que ya había salido cuando jamás se había hecho, pero en vez de eso Game Freak sacó las secuelas de Negro y Blanco llamados Negro y Blanco 2, una pérdida de tiempo diría yo, pero
pero al menos trajeron nuevas cosas en la franquicia. Aunque admitámoslo, fueron más o menos buenos, tanto que tuvieron buenas ganancias por esos juegos, haciendo que los de Pokémon se animen a irse a otras plataformas. Ejemplo, la Nintendo 3DS. Esta consola tenía tanto avance tecnológico que con tu teléfono iPhone de gama alta se te trabaja los juegos de la Nintendo 3DS en tus emuladores, haciéndolo poner en una posición mega gigachat que nadie lo supera, y así nació Pokémon X y Y. Estas versiones de Pokémon trajo nuevas mecánicas como nuevos gráficos en 3D, como nuevos Pokémon y nuevos mapas por explorar, y nuevas mecánicas en los combates, como nuevos tipos de Pokémon. Ejemplo, el tipo Hada, como las mega evoluciones, que se trata de hacer evolucionar temporalmente a tus Pokémon en las batallas para ganar más fácil, como tu hermana las batallas con los gimnasios. Tuvo buenas ventas como buenas reseñas, así que X y Y fueron los juegos más vendidos en toda la saga de Pokémon. Y si todo esto fue ayuda de Nintendo, y sabes que Nintendo les gusta hacer sus remixes, así que ya entenderás por qué tanto juego malo hay de Pokémon. ¡Espera! Nintendo tiene 8 letras y remake 6. Si lo sumamos da 14, que es el número de la Pokédex nacional de Kakuna, que curiosamente se parece mucho al título de la canción Hakuna Matata, del Rey León. León, animal en el que está inspirado Pirroar, que si sumamos sus stats base dan el número 507, y si sumamos sus dígitos entre sí da 12. 12, dividido entre 4, que es el número de movimientos con el que un Smeargle te puede hackear, da un total de 3. Nah, es broma. Lo que sí es verdad es que Nintendo es bastante aficionada a hacer remakes de sus juegos más populares, y Pokémon no es una excepción. Desde que salió en 1996 el Pokémon Rojo y Verde en Japón, no han parado de buscarle fallos al juego para mejorarlo y vender más. Primero lo hicieron con Pokémon Azul, rediseñando sprites y arreglando glitches, y más tarde con la edición amarilla, aportando pequeños matices a la historia y haciéndola más similar a la del anime. Pero sus verdaderos remakes llegaron en 2004 a nuestras manos, con los nombres de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja. Estos títulos, creados para Game Boy Advance, utilizando el motor gráfico de tercera generación, supusieron un boom en ventas, superando incluso a las reediciones antes mencionadas. Nintendo al fin había dado con la manera de conectar los juegos antiguos, que habían quedado inaccesibles, con muchos de los fans más jóvenes y haciendo gala de las mecánicas más novedosas. Como era de esperar, al ver que esta fórmula funcionaba, decidieron crear más remakes, y en 2009 aparecieron Pokémon Heart Gold y Soul Silver para Nintendo DS, versiones más modernas de los antiguos Oro y Plata que incluían todas las novedades añadidas a la cuarta generación. Pero la cosa no acaba ahí. ¿Recordáis el éxito que tuvo Pokémon XY? Pues sirvió para darle un lavado de cara a la tercera generación, y utilizando como base los juegos previamente mencionados, llegaron a nuestras manos Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alpha. Estas nuevas entregas nos ubican de nuevo en Hoenn, como ya había ocurrido muchos años atrás. Sin embargo, no se trataba de la misma región que recordábamos, perdiendo ese punto retro y pixelado que lo categorizaba para dar paso a un Hoenn enorme, mucho más realista y cuidado, gracias a las técnicas utilizadas hoy en día. A pesar de todos estos juegos que hemos nombrado y que forman parte del conjunto principal de la saga, Nintendo también se ha abierto a más géneros sin estancarse en los JRPGs que he mencionado. Entre los múltiples spin-offs que existen, los principales son Pokémon Mundo Misterioso, que hasta la fecha cuenta con 10 entregas, y Pokémon Ranger, formado por 3 juegos diferentes. También destacan los spin-offs destinados a las consolas de sobremesa, con unos gráficos muy superiores a los de la época en la que salieron. Compuestos por la saga Stadium, centrada en los combates y sin apenas aventura, la serie Coliseum, cuyas ediciones trataban de un gameplay y combates con gráficos en 3D, además de Pokémon Tournament, Pokémon Go, Poképark, Pinball, Puzzles, TCG, Snap, Dash, Channel y hasta un jodido juego de escribir nombres. ¡Sí! Un jodido juego para aprender mecanografía. ¿De verdad, Nintendo? ¿De verdad? Ya entendimos. Bueno, como ya mi compañero lo dijo, si contamos todos estos juegos y más nos dan más de 29 y más juegos originales, contando Pokémon Arceus y Pokémon Escarlata y Púrpura y Espada y Escudo, y más de miles y infinidades de spin-off de la franquicia, contando y sin contar los hacks, ROMs que los fans han hecho de miles y miles de versiones de Pokémon, anexando nuevos Pokémon y nuevas mecánicas, así que sí es mucho. Y además el anime lleva 19 temporadas y más, contando con 18 películas, un juego de cartas y competencias profesionales a nivel mundial, como de cartas como de videojuegos, así que dejaré que mi compañero les diga qué es Pokémon y su significado. Los créditos de él y de todos nosotros estarán en la descripción. Gracias por ver este video. Pokémon no es un simple videojuego. Pokémon es un fenómeno a nivel mundial que nos ha llegado a muchos de nosotros. Y lo más impresionante de todo esto es que a día de hoy, 20 años después del lanzamiento de esta saga, esta sigue funcionando y enganchando a todo chaval que la prueba, y lo seguirá haciendo con las generaciones futuras. Puedo confirmar, sin miedo a equivocarme, que Pokémon es mi saga favorita de videojuegos, y lo seguirá siendo durante mucho tiempo, porque no ha dejado de gustarme ni un momento desde el primer juego que cayó en mis manos.
Al fin y al cabo, ¿quién nos iba a decir que algo que nació en 1996 nos iba a traer tantas horas de diversión a nuestras vidas? Un saludo y hasta la próxima. Pero es bien tele.